7 giorni al mare, via dalla città, finalmente insieme noi due soli. Sveglia accanto a te, poi dopo il caffè, passeggiate mano nella mano. Esta no es una semana cualquiera, con Luis Antequera y Mariate Aragonés. Ricche di magia, ogni posto è buono per un bacio. Hola a todos, bienvenidos una vez más al programa Esta no es una semana cualquiera, en Radio María, donde analizamos tantos eventos históricos ocurridos a lo largo de los años, en una semana como esta que abrimos ahora con un servidor de ustedes, Luis Antequera, y Mariate Aragonés. Una semana que no es una semana cualquiera, 7 días, 7 giorni, como dice nuestra sintonía, en los que han pasado a lo largo de la historia cosas que ni se imaginan nuestros oyentes. Porque la historia es así, mejor y más fantástica que la más increíble de las fantasías. Comencemos pues. Pues allá vamos. Come due bambini. En el año 1576, tras casi 4 años encarcelado por haber realizado la traducción del bíblico Cantar de los Cantares sin licencia, Fray Luis de León es absuelto por el Tribunal de la Inquisición que le condenara. Al impartir su primera clase en su cátedra de Salamanca, comienza la misma con la famosa frase Dicebamus esterna die. Decíamos ayer, exponente máximo de la literatura ascética de la segunda mitad del siglo XVI español, en su obra destacan títulos como De los nombres de Cristo o La perfecta casada. Y hoy nuestro galeno historiador Luis Aguilera nos cuenta en detalle cómo se puede gestar una guerra a partir de hechos verdaderamente nimios. Buenas noches. Hoy vamos a hablar del curioso origen de la guerra entre el Imperio Romano y el Imperio Persa en el siglo IV de nuestra era. Podría calificarse como casi frívolo. Alrededor de los años 20 del siglo IV, un aventurero griego llamado Metrodoro viajó en una expedición a través de Persia hasta la India. Fue recibido amablemente por el rey de este país y le entregó muchos y valiosos regalos para el emperador Constantino. Este aventurero griego era intrigante y embustero. Al regresar, le entregó a Constantino los regalos del rey de la India, pero atribuyéndolos personalmente a él, aunque previendo que Constantino le preguntase la razón por la que el rey de la India no le había hecho regalos al emperador romano, Metrodoro se inventó la excusa de que el rey de la India le había entregado muchos y ricos regalos, pero a su regreso los persas se los habían confiscado para el rey de Persia, Sapor II. Constantino, enojado, escribió a Sapor exigiéndole la devolución de los regalos, pero el sasánida no se dignó contestarle. Constantino le envió otra airada carta al persa exigiéndole la entrega de Mesopotamia y de Armenia, territorios en poder del imperio persa en esos momentos. Sapor continuó sin responder por desprecio, ante lo cual Constantino le declaró la guerra a Persia, pero murió el día 22 de mayo del año 337 antes de salir al campo de batalla.
Su sucesor, Constancio, no se decidió a emprenderle batalla al persa y este se mantenía inactivo por problemas en el interior de su imperio. Pero en el año 358, Sapor II le envió una carta a Constancio reclamándole los territorios al oeste del Éufrates y exigiéndole el reconocimiento de Armenia dentro del imperio persa. Constancio contestó con una embajada romana a Ctesifonte, capital del imperio sasánida, reclamando un statu quo, pero Sapor respondió asaltando la ciudad fronteriza de Amida, dirigiendo personalmente su ejército. Tras la muerte de Constancio, su sucesor, Juliano, el apóstata, quiso emular a Alejandro Magno y preparó un ejército en el año 363 con 60.000 hombres, y al llegar a Carrés, en la ribera del Éufrates, dividió su ejército en dos cuerpos. El primero, al mando de su primo Procopio, se dirigiría a Armenia para recuperarla para Roma, con la ayuda de su primitivo rey. El segundo cuerpo de ejército, al mando del mismo Juliano, se dirigió a Ctesifonte, persa, pero en la batalla de Samurra, el día 26 de junio del 363, Juliano es herido mortalmente de una lanzada en el bajo vientre, falleciendo y frustrando la invasión. El general Joviano, hijo del prestigioso general Berronio, fue proclamado emperador romano, extinguiéndose así la dinastía constantiniana. Buenas noches. En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles, que va a permitir el tránsito de los indígenas americanos del Neolítico al Renacimiento en apenas 2 generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años, en 1543, solo un año después de la emisión de las famosas leyes de Burgos de 1542, por el César Carlos V, que abolían las encomiendas en el Nuevo Mundo, estalla en México una revuelta de encomenderos que, gracias a la habilidad del virrey Antonio de Mendoza, no tendrá la gravedad de la que estalla en el Perú, la cual sí degenera en un verdadero conflicto civil y termina con la ejecución del mismísimo Gonzalo Pizarro, hermano del conquistador. En 1575, en el virreinato de Nueva España, el virrey Martín Enríquez de Almansa ordena la fundación de la ciudad de León, con casi 2 millones de habitantes al día de hoy. Y en 1779, en la bahía de Honduras, en el marco de la guerra que enfrenta a ingleses y españoles entre 1779 y 1783, la cual terminará en neta victoria española, el barco inglés Salisbury captura, sin embargo, al navío corsario español San Carlos, haciendo posible todos ellos y muchos más 3 siglos de pax hispana sin precedentes en la historia americana, la cual, una vez que España abandone el escenario, conocerá más de 2 centenares de conflictos, tanto civiles como entre vecinos. Y no digamos con el tío Sam. Corriendo el año de 1688 en el Reino Unido, la llamada Revolución Gloriosa derroca a Jacobo II Estuardo, que aunque católico,
De hecho, el último rey católico de Inglaterra no había retornado el reino al catolicismo, como si hiciera, en cambio, su predecesora católica en la misma corona, María I Tudor. Para salvar la vida, Jacobo II o Jaime II, que lo mismo da que da lo mismo, tiene que escapar a Francia y le sucede en el trono su hija María, protestante y casada con el también protestante Guillermo de Orange, organizador de la Revolución, el cual reinará como Guillermo III. Y todo ello en detrimento del mejor derecho de Jacobo III, hijo varón de Jacobo II, descartado del trono a causa, precisamente, de su religión católica. Cabe preguntarse por qué María es protestante y Jacobo, su hermano, en cambio, católico. Una explicación, entre otras, es que María es hija de la primera esposa de Jacobo II, la anglicana inglesa Anna Hyde, cuando el propio rey Jacobo II es todavía protestante, en tanto que Jacobo es hijo de la segunda esposa de Jacobo II, la católica italiana María de Módena, en un momento en el que el rey Jacobo II ya se ha convertido al catolicismo. Por cierto que para poder justificar tan ignominioso salto de la legitimidad dinástica como es el de obviar el derecho de Jacobo III en favor del de su hermana María, los ingleses protestantes urdirán una falacia consistente en defender que Jacobo III no era hijo de la reina, sino que dicho hijo de la reina había nacido muerto y había sido sustituido por el de una criada de palacio que estaba dando a luz al mismo tiempo. En 1738, reinando Carlos VII de Nápoles, que luego será Carlos III de España, a 20 kilómetros de Pompeya y 6 del Vesubio, se descubre la ciudad romana de Herculano, enterrada como aquella por las cenizas del volcán Vesubio, tras su erupción del 29 de agosto del año 79 después de Cristo. En Herculano, por su cercanía al volcán, se producirá una rápida corriente piroclástica de elevadísima temperatura, 400 o 500 grados, que matará a las personas ipso facto, produciendo que cerebro y vísceras hiervan y estalle el cráneo, reduciéndolas inmediatamente a huesos. En Pompeya, más lejana al volcán, la temperatura será algo inferior, unos 300 grados, de modo que el material volcánico envolverá los cuerpos haciendo un molde de ellos, produciéndose la descomposición después, lo que hará posible que el gran arqueólogo Giuseppe Fiorelli, inyectando yeso en esos moldes, pudiera conseguir la recuperación de las figuras humanas y animales, que hoy contempla extasiado el visitante de Pompeya. Frente a Pompeya, que tenía unos 20.000 habitantes, Herculano tenía unos 4.000, de los que solo se han hallado los restos de unos 400. Se desconocen las auténticas dimensiones de la ciudad, ya que al contrario de Pompeya, sobre sus restos sí se construirá una nueva urbe, que hay que ir desmontando poco a poco para sacar a la luz los restos de la antigua. Cosa que ni que decir tiene, no se ha terminado de hacer todavía. Se calcula que a día de hoy se ha excavado una cuarta o quinta parte de la ciudad de Herculano, poco más, por lo que las sorpresas que nos puede deparar el yacimiento arqueológico son enormes. Ha sido la noticia de Lula. En 1792, en la Convención Nacional Francesa, comienza el juicio contra el rey Luis XVI de Francia, acusado de traición. Tras algo más de un mes, el 19 de enero de 1793, el rey es condenado a muerte y el 21 es guillotinado. La decisión de guillotinar a Luis XVI se tomará por poquísimos votos de diferencia, dándose la paradójica circunstancia de que entre los que votan favorablemente a su ejecución se halla su primo Luis Felipe de Orleans, el famoso
Philippe Égalité, Felipe Igualdad, en uno de esos extraños casos de poética justicia terrenal que casi nunca se dan y sin ni siquiera tener que esperar a que la revolución terminara, Luis Felipe tendrá ocasión de degustar solo un año después las delicias de la misma afilada lama que con su voto hiciera degustar a su Augusto primo. Nunca, mejor dicho, lo de Augusto, pues su nombre, de hecho, era Luis Augusto. Luis XVI de Francia se llamaba Luis Augusto, exactamente igual que quien les habla ahora. En 1925, con motivo del 16º centenario del Concilio Ecuménico de Nicea, que proclama la consubstancialidad del Hijo unigénito con el Padre e incluye en el credo las palabras «y su reino no tendrá fin», mediante la encíclica Quas Primas, el Papa Pío XII, 160º Papa de la Iglesia Católica, introduce la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, generalmente conocida como de Cristo Rey. Aunque Pío XII mandó celebrarla el último domingo de octubre, a partir del Concilio Vaticano II, se celebra el último domingo del año litúrgico del rito romano, por lo tanto, entre el 20 y el 26 de noviembre, pues después con el Adviento entra un nuevo año litúrgico. El pasado miércoles 3 de diciembre me ofrecieron amablemente sus autores, Manuel de Miguel y José Ignacio Ruiz Rodríguez, participar en la presentación de su libro titulado De libres y tiranos, felicidad y democracia en la posmodernidad. Sugerente título. Y no me privé de la oportunidad de pedir a uno de sus autores, Manuel de Miguel, que nos explicara un poquito de qué va el libro. Buenas tardes, Manuel. Gracias por ofrecerme esta ventana. La primera pregunta, diría, es obligada. ¿Cuál es vuestra pretensión cuando escribís este libro, tan elocuentemente titulado De libres y tiranos, felicidad y democracia en la posmodernidad? La verdad es que De libres y tiranos pretende tres cosas. Primero, ayudar a comprender la realidad para reducir la incertidumbre que la actual crisis provoca y, sobre todo, identificar lo que es verdaderamente esencial. Puede que precisamente ahí resida su originalidad. Frente a la complejidad y a la banalización del debate público, el ensayo reúne absolutamente todo lo que nos afecta: innovación, política, economía, sociología, comunicación, inmigración. Pero lo hace desde la mirada de los ciudadanos, de forma sintética y, sobre todo, huyendo de la negatividad. En segundo lugar, De libres y tiranos intenta despertar a una sociedad que ha sido conscientemente sometida y anestesiada por el poder, desde el manejo de la opinión pública, el confort, la intervención en los ámbitos individuales, la falta de cultura o la pérdida del sentido de la libertad. Para eso, se desafía constantemente al lector con interrogantes que inquietan, pero que son clave para entender el presente, y siempre con una mirada alejada de los clichés y llamando a las cosas por su nombre. Finalmente, es una llamada a participar, ya que no hay democracia sin ciudadanos capaces de pensar por sí mismos, ni felicidad sin cultura y valores. ¿Cómo definirías entonces el libro que habéis escrito tú mismo, Manuel de Miguel, y José Ignacio Ruiz Rodríguez? El libro es una llamada a cuestionar el dogma dominante, a romper la apatía y a entender que la libertad no se delega, se ejerce. Invitamos a leer De libres y tiranos porque, aunque resulte incómodo, hay que escoger entre ser espectadores o protagonistas. Pues muchas gracias, Manuel, y mucha suerte con ese libro De libres y tiranos, felicidad y democracia en la posmodernidad, y que genere efectivamente ese debate que pretende generar.
En el capítulo del natalicio nace en el año 1475 Giovanni di Lorenzo de Medici, más conocido como León X, vicentésimo XVII Papa de la Iglesia Católica, que lo es 8 años desde 1513, hijo de Lorenzo el Magnífico de Florencia, ciudad que gobernaba antes de su elección, y que al acceder a la silla de Pedro cederá a su hermano Lorenzo II. Giovanni es el primero de los 4 papas Medici. De aspecto físico poco afortunado, aunque verbo agradable, duplicará los gastos del papado. Se muestra como generoso mecenas, patrocinando a los grandes artistas renacentistas de su época como Raffaello del Sanzio o Bramante, y promueve la construcción de la nueva Basílica de San Pedro. Clausura el quinto concilio de Letrán, 18º de los 23 ecuménicos, en el que se aprueba el famoso Index Librorum Prohibitorum, índice de los libros prohibidos. Pero sobre todo le toca lidiar con el conflicto franco-español por hacerse con el norte de Italia y con los prolegómenos del cisma protestante que promueve en Alemania desde 1517 el monje agustino Martín Lutero. Y con nosotros el rapsoda de la historia, Guillermo Arroniz y sus faraones. Hola Mariate, ¿cómo has pasado esta semana? ¿Y tú, Luis? ¿Y vosotros, queridos oyentes? Yo vuelvo a la carga y retomo el tema de la semana pasada, la historia de Sinué, pero desde otra perspectiva. Os voy a hablar de otra obra literaria, pero es más bien un ensayo, porque son las instrucciones de Amenemhat. Un ensayo o también una obra de ficción muy interesada. Los libros que los reyes han escrito dando consejos a sus hijos, incluso las instrucciones secretas de Carlos V a Felipe II, cartas que él escribió cuando Felipe II tenía 16 años, no son infrecuentes, si bien ignoran el principio de que nadie escarmienta en carne ajena. Pero lo cierto es que muchos reyes sí que han sentido la necesidad de escribir a sus hijos consejos sobre lo que ellos han aprendido en el ejercicio del gobierno. Bien, hablábamos de que Amenemhat I había sido asesinado mientras su hijo Sesostris I, que heredaría el trono, estaba batallando con enemigos de Egipto. En este libro de las instrucciones de Amenemhat, el alma del difunto vuelve para darle instrucciones a Sesostris I, para decirle que se guarde de todo mal y que no confíe en nadie, porque a él le mató un guardia de su propia corte más cercana. De esta manera, obviamente está exculpando a su hijo de haber tramado el complot para su muerte. Pero ya se sabe que aquello de excusatio non petita, accusatio manifesta. Se escribe el libro después de la muerte de Amenemhat I, con lo cual no es él quien manda a escribirlo, y se dice que fue el primer escriba del rey Sesostris I quien lo escribe, según el papiro Piti. Son declaraciones de un muerto con instinto paternal, como digo en el poema. También aprovecha el libro para confirmar los derechos que tenía Sesostris I al trono. De todo ello nos queda un aire de sospecha del que es muy difícil liberarse. Y el poema dice: en tiempos de Sesostris, instrucciones se han dado con carácter inmortal. Si puedes, guárdate de todo mal. Confía solo en ti, sin excepciones. Son estas, además, declaraciones de un muerto con instinto paternal que libra de sospecha criminal al hijo con derecho a sucesiones.
que 1500 años tras escritas, Egipto todavía las leyera, nos habla de su fuerza verdadera, que vence en el recuerdo a los hititas. Apuntan sin querer y sin embargo a quien van a exculpar de todo cargo. Y en 1803 el que nace es el gran compositor romántico francés Hector Berlioz, autor de Romeo y Julieta y de la Sinfonía Fantástica, así como de un maravilloso requiem titulado en su caso Grande Messe des Morts, Gran Misa de Muertos, la cual nos acompañará hoy en nuestro obituario. Y hoy, nacido el 9 de diciembre de 1579, 44 años después, por lo tanto, de la conquista española del Perú, a ese ritmo avanzaba la evangelización del imperio incaico, conocemos mejor la figura del primer santo mulato de América, el limeño San Martín de Porres, Fray Escoba. Cada 3 de noviembre, la Iglesia celebra a San Martín de Porres, el humilde fraile dominico de Lima, conocido como el Santo de la Escoba. Nació en Lima el 9 de diciembre de 1579, hijo de don Juan de Porres, un noble español, y de doña Ana Velázquez, una mujer afroperuana libre. Tuvo una hermana menor, Juana de Porres, a quien amó profundamente. Juana formó su familia y Martín, movido por su amor fraterno, cuidó y acompañó tanto a ella como a su sobrina, siempre atento a sus necesidades espirituales y materiales. Desde joven conoció el rechazo por ser mulato, pero respondió con humildad, servicio y oración. A los 15 años ingresó al convento de los dominicos, donde cada acto sencillo se convertía en una ofrenda a Dios. Curaba enfermos, alimentaba a los pobres y consolaba a los tristes. Su caridad no conocía fronteras. Blancos, negros, indígenas y criollos, todos eran sus hermanos. Dios lo bendijo con dones extraordinarios, sanaciones, bilocaciones y una profunda unión con Cristo. Pero su mayor milagro fue el amor. San Martín de Porres murió el 3 de noviembre de 1639, a los 60 años. Su muerte conmovió a todo Lima. Personas de todas las clases sociales acudieron a despedirlo, nobles, frailes, esclavos y mendigos. Su funeral fue apoteósico, un verdadero testimonio del amor del pueblo, porque todos veían en él a un santo. Ha sido un reportaje del canal de YouTube Lucecita de Fe.
En el capítulo del obituario muere en 384 San Dámaso, 37º Papa de la Iglesia Católica, que lo es 18 años, uno de los grandes de la historia, español por cierto, uno de los 3 que ha dado España al papado junto con Calixto III y Alejandro VI, tío y sobrino respectivamente, a falta de resolver si, como sostiene una determinada historiografía, Melquíades era madrileño. Dámaso introduce en la Iglesia el rezo del Gloria y del Aleluya, ordena la traducción de la Biblia del griego al latín, la llamada Vulgata, de San Jerónimo de Estridón, que más de un milenio después el Concilio de Trento declarará la versión oficial de la Biblia, reconstruye la famosa Basílica de San Lorenzo en Roma y mediante la fórmula del vicariato consigue mantener bajo la obediencia romana a la Iglesia de la nueva capital del imperio, Constantinopla, junto con el emperador Teodosio, español por cierto también, que mediante el edicto Cunctos Populos a todos los pueblos acaba de declarar la religión católica como la oficial del imperio, convoca el primer concilio de Constantinopla en 381, segundo de los ecuménicos, el cual dicta el llamado Credo Niceno-Constantinopolitano, que completa el Credo Niceno, y condena tanto el arrianismo, que ya había sido condenado en Nicea, como la herejía macedonia o neumatómaca, que niega la existencia del Espíritu Santo. Es una mala fecha para los emperadores bizantinos, pues en 711 muere Justiniano II, que reina en 2 periodos, uno de 10 años y el otro de 6. Entre uno y otro, un golpe de estado realizado por el general Leoncio le cuesta el trono y la nariz que le es cortada, razón por la que se le conoce también como rinometos, nariz cortada. Una nariz que sustituyó con una prótesis de oro. Su segundo periodo, tras recuperar el trono, no termina mejor, capturado como lo es por Bardanés, que asesinándolo tanto a él como a su hijo de 6 años, pone fin así a la dinastía llamada Heracliana y le sucede en el trono. En 1282, el que muere es Miguel VIII, que tendrá un reinado de 23 años, fundador de la dinastía de los Paleólogos, apellido que significaría anciano sabio, la cual va a gobernar el imperio bizantino ya hasta su final, acontecido en el año 1453, cuando el sultán otomano Mehmed II toma la ciudad de Constantinopla y pone fin así al Imperio Romano, después de milenio y medio de vigencia, desde que comenzara con César Augusto en el año 27 a.C. Miguel VIII consigue derrocar a los llamados emperadores latinos que le preceden, los impuestos en el trono en 1204, en la persona de Balduino I por los guerreros de la Cuarta Cruzada, que al pasar por Constantinopla camino de Tierra Santa, prefirieron detenerse en Bizancio, saquearla y aprovechar para imponer un emperador latino, hecho que va a propiciar un reencuentro entre las iglesias católica y ortodoxa, entre Roma y Constantinopla, pero de efímera duración. ¿Te gusta nuestro programa? ¿Quieres seguir escuchándolo cada semana? Todos los que lo hacemos somos voluntarios. Ofrecemos nuestro esfuerzo y todo el cariño con generosidad para que tú sigas pudiendo conocer la historia como es y no como nos gustaría que fuera. Pero necesitamos tu ayuda. Sin ella, nada de esto sería posible.
No te puedes imaginar lo que cuesta poner un mensaje en las ondas. Colabora con nosotros. Ayúdanos. En nombre de Mariate, Lula, Alberto, Guillermo, Luis, Bernardo, Ramón, Javier, Cesáreo, en el mío propio, claro está, y en el de todos los que hacemos posible este programa, muchas gracias, de verdad. Que hagas mucho bien y que no recibas menos. Al entrar en la fase final del año jubilar de la esperanza, queremos agradeceros a todos los que habéis hecho posible que, un año más, Radio María haya seguido cambiando vidas e infundiendo esperanza en todo tipo de situaciones. En efecto, somos testigos de cómo esta radio está siendo instrumento de conversión de personas alejadas de Dios, de formación de otras en la fe y espiritualidad, de consuelo y compañía en etapas de especial sufrimiento y soledad, de orientación en problemas familiares, psicológicos, adicciones, etc. En este tiempo de Adviento te pedimos que no dejes de ayudarnos con tu oración, voluntariado, donativos y testimonio apostólico para que esta próxima Navidad y año 2026 Radio María pueda seguir llevando a todos la esperanza de la presencia entre nosotros del Señor Jesús, nacido de la Virgen María para nuestra salvación. Colabora. Puedes informarte de cómo hacerlo llamando al 91 822 8010 o a través de nuestra página web radiomaria.es. Radio María, la fuerza de la esperanza. Corriendo el año de 1582, el que muere es Fernando Álvarez de Toledo, tercer duque de Alba, el mejor militar de su época, que sirve tanto al César Carlos como a su hijo Felipe II de España. A lo largo de su dilatadísima carrera militar, obtiene una importantísima victoria frente al pirata berberisco Barbarroja en la llamada Jornada de Túnez en 1535, gracias a la cual impone el poderío hispano en el Mediterráneo occidental. Restablece tantas veces el orden en Flandes y en 1580, con 73 años ya de edad, hace valer los derechos de Felipe II a la corona portuguesa a la muerte del que es el sobrino de Felipe, Sebastián de Portugal. Gracias a la victoria del duque en la batalla de Alcántara frente al prior de Crato. El portugués que, con mucho peor derecho dinástico, pues entre otras cosas el que tenía le venía por línea bastarda, le disputaba el trono luso al rey de España. En 1955 fallece Archer Milton Huntington, arqueólogo y gran amante de España, fundador de la Hispanic Society of America en el año 1904. Y hoy, de la mano de Javier Rubio Doncé, que escribe este maravilloso artículo en el medio The Objective, conocemos mejor a un personaje central del hispanismo, Archer Milton Huntington. Archer Milton Huntington, 1870-1955, hijo del magnate ferroviario Collis Potter Huntington, decidió alejarse del mundo empresarial para dedicarse a una de sus pasiones, la cultura hispana. Inspirado desde niño por sus viajes a Europa y su descubrimiento de la literatura española a través de obras como de Tzincali, un relato de los gitanos de España, de George Borrow, Huntington desarrolló un profundo interés por España. Con 14 años ya había devorado a Prescott y a Ticknor, dos de los grandes hispanistas estadounidenses.
Este interés lo llevó a seguir las huellas de El Cid y a formar una de las colecciones más importantes del mundo relacionadas con la cultura hispánica y a fundar la Hispanic Society of America en Nueva York, lo que acabaría por consagrarle como uno de los más grandes filántropos de la historia de los Estados Unidos. En 1898, un joven Huntington escribía a su madre desde Sevilla: Mi amor por España no puedo saber de dónde me viene. De niño me llené de lecturas en inglés y francés, de manera que resulta extraño que este país me haya sobrecogido tanto. Hay algo de temeraria bravura en esos corazones que acogen encanto y gracia, y conocerlos es amarlos. Estos soldados naturales que han dejado de lado las armas por las banderillas siguen siendo fuertes, incluso si el impulso y los ideales han adoptado la forma de palabras de brillante plumaje, pero poseen una extraña y apasionada sinceridad, una fe y sentido del humor que no es posible poner en cuestión. Estos, junto con las faltas y miserias que van con ellos, siguen reinando y han reinado siempre en esta tierra de amantes desenfrenados, de canción de mujer y de queja. Huntington ya había comenzado su colección adquiriendo en nuestro país libros y más libros, también monedas, y se defendía bien con el idioma español. Ya tenía por entonces en mente un proyecto que tras la muerte de su padre en 1900 pudo poner en práctica gracias a la fortuna que inmediatamente heredó. Con los años, su pasión por la literatura lo llevaría a comprar ediciones únicas, manuscritos antiguos y libros impresos de inconmensurable valor histórico. Entre sus adquisiciones más notables se encuentran piezas como un manuscrito del libro de las aves de caza de López de Ayala y varios incunables. La compra de la biblioteca del Marqués de Jerez de los Caballeros en 1902 marcó un hito en su vida, ya que ésta contenía 20.000 libros y manuscritos que embarcó con premura a Nueva York, formando un pequeño escándalo, con las consiguientes quejas airadas de figuras e intelectuales insignes como Marcelino Menéndez Pelayo. En 1904, Huntington fundó oficialmente la Hispanic Society of America y comenzó la construcción de su sede en Nueva York. Huntington expandió su colección de libros con la ayuda de Carl W. Hirseman, un librero alemán que recopiló libros y manuscritos de toda Hispanoamérica. Esta colección permitió a la Hispanic Society adquirir colecciones completas de figuras destacadas de la época, enriqueciendo aún más sus fondos. La Hispanic Society abrió al público en 1908. La colección no solo contaba con 50.000 libros, sino también con cuadros de Velázquez, Goya, Murillo o El Greco y algunas piezas arqueológicas de gran valor. Huntington conoció a Sorolla en Inglaterra en 1908. Poco tiempo después, Huntington lo incorporó como miembro de la Hispanic Society y lo invitó a exponer en sus instalaciones en 1909. Esta exposición fue un éxito sin precedentes. Incluyó 356 pinturas, de las cuales se vendieron 195. Durante los 5 meses que Sorolla pasó en Estados Unidos, realizó más de 20 retratos. En 1911, Huntington le encargó a Sorolla la creación de 14 murales que más tarde serían conocidos como La Visión de España, considerados uno de los encargos más destacados de la carrera del artista. Estos imponentes lienzos están exhibidos en la actual Sala Sorolla, en el museo. La sala se inauguró en 1926 tras la muerte del pintor. Para la década de 1920, Huntington se enfocó en la administración de la Hispanic Society, reconociendo que su labor principal era preparar el camino
para estudios futuros, aunque expresó cierta nostalgia por la emoción de sus años de coleccionista, se mostró satisfecho con el impacto que su institución tendría en el estudio y la preservación de la cultura hispánica. La Hispanic Society se destaca por la variedad y riqueza de su colección, que incluye también acuarelas, textiles, esculturas, mapas, fotografías, grabados, joyas. Entre sus valiosos tesoros se encuentran manuscritos medievales que reflejan la evolución del derecho en España, destacando un ejemplar de las 7 partidas de Alfonso X el Sabio, junto con otros textos jurídicos que arrojan luz sobre las estructuras legales y sociales del medievo hispánico. Una de las mayores joyas de la Hispanic Society es una Editio Princeps de la Celestina. Además de su papel como centro de investigación, la Hispanic Society ha desarrollado una activa labor de difusión cultural. En 2017 organizó una importante exposición en el Museo Nacional del Prado titulada Tesoros de la Hispanic Society of America, que permitió al público español redescubrir obras maestras de artistas como Goya, Velázquez y Sorolla, preservadas en suelo estadounidense. El edificio que alberga a la Hispanic Society, ubicado en el barrio de Washington Heights, en Manhattan, frente a la icónica avenida de Broadway, es también un testimonio arquitectónico de su misión, diseñado con un estilo neoclásico que evoca la arquitectura de Juan de Villanueva. El espacio incluye galerías, salas de lectura y auditorios que fomentan tanto la contemplación artística como el aprendizaje. La mano del gran Alberto Hernández, un gran pensador hispano, entre los primeros que produjo esta tierra yerma pero fecunda del sur de Europa. Lucian Gneo Séneca fue un filósofo español que nació aproximadamente entre el cuarto año antes de Cristo y el primer año después de Cristo también. Nació en Córdoba, de muy pequeño se fue a Roma con su tía y allí estudió. Gozó siempre de mala salud, tenía lo que se llama asma y bueno, pues entonces al marido de la tía le destinaron a Egipto y allí se fue nuestro buen Séneca con la familia. Allí conoció a Plinio el Viejo, estudió con él física, botánica, pues regularmente estudiaba filosofía y oratorio, que era lo que entonces se llevaba sobre todo los que pensaban dedicarse a la carrera política, cosa que cuando regresó a Roma fue lo que hizo. Se convirtió en un orador muy brillante y muy incisivo. Tanto es así que los poderosos unos le odiaban y otros le apreciaban, dependiendo de los intereses. Cuando entró de emperador Calígula, envidioso de su oratoria, decidió condenarla a muerte, pero le convencieron de que no lo matase porque decían que Séneca era un hombre que estaba muy enfermo, que iba a morir, que le dejase que se muriese solo. Así que Séneca se retiró de la vida pública, no volvió a decir nada hasta que vino Claudio. Pero Claudio era tartamudo y también tenía envidia e instigado por su esposa Mesalina le condenó a muerte, pero sus amigos hicieron valer algo a su favor y le desterraron. Durante 8 años estuvo en Cerdeña.
la segunda esposa de Claudio, Agripina, le recuperó para la vida política y le convirtió en tutor de su hijo Nerón como preceptor. Tanto Séneca como Burro estuvieron de preceptores de él mientras Nerón fue pequeño. Pero el hombre despuntaba ya malas maneras. Mandó matar a su madre y a Burro también. Y entonces Séneca cogió, legó su fortuna a Nerón y se retiró. Pero le complicaron un complot contra Nerón y entonces le condenaron a muerte. Este se abrió las venas, tomó cicuta, pero murió porque cuando se cortó las venas fue un baño caliente para que la sangre se dilatase y corriese, pero como era asmático murió de asfixia. Se le considera filósofo, pero no es de los clásicos como los Aristóteles o los griegos de toda la vida. Este preocupaba de vivir una buena vida. Era como una especie de manual de autoayuda. Fue reivindicado por los católicos como el primer católico y compararon su suicidio con un bautismo, y luego fue también recuperado por Erasmo de Rotterdam y los pensadores modernos. Él practicaba una filosofía que era el estoicismo, pero la verdad es que dejaba bastante que desear. Entre otras razones porque vivía muy bien, se rodeaba de todas las comodidades y nunca fue verdadero en sus afirmaciones. Pues esto es todo y buenos días. Lástima que terminó el festival de hoy. Pronto volveremos con más diversión. Y así es, amigos, esto se acaba. Nuestro programa llega a su final. Pero recuerda... La llamada leyenda negra fue, en buena medida, una maniobra de propaganda de los protestantes y de los enemigos de la monarquía hispánica. En entrevista concedida a ABC Cultural, Hugh Thomas, historiador e hispanista inglés, miembro del Partido Conservador Británico y asesor de Margaret Thatcher, muy interesado por la historia de España, autor de la primera obra escrita sobre la Guerra Civil Española, titulada precisamente así, The Spanish Civil War, y de otras de temática igualmente española como la trilogía hispánica, ¿Quién es quién entre los conquistadores?, La Edad de Oro, el Imperio Español de Carlos V, o El Mundo Sin Fin, el Imperio Global de Felipe II, en posesión de la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica y de la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio. Pero no nos vamos a despedir sin presentar, como lo hacemos siempre y puntualmente, la mucha buena y variada música que nos ha acompañado hoy una vez más. Y en el tercio de eventos, la obertura de la ópera Nabucco de Giuseppe Verdi. Era la Sofia Symphony Orchestra que dirigía Vasil Stefanov. En el natalicio, el concierto para cello número 3 en la mayor, WQ 172 de Carl Philipp Emanuel Bach. Era el Bach Collegium Japan, dirigido por Hiremi Suzuki. Y en el obituario, la gran misa de difuntos de Héctor Berlioz, en la interpretación que de la misma hacían el coro de la radio WDR, la Orquesta Sinfónica de la WDR, el coro filarmónico checo de Brno, y todos ellos bajo la batuta del director Jukka-Pekka Saraste. Y hoy hemos estado con ustedes Mariate Aragonés, Alberto Hernández, Lula Antequera, Guillermo Arroniz, Luis Aguilera, Manuel de Miguel, Javier Rubio Doncé y este su siempre seguro servidor, Luis Antequera. Que hagan ustedes mucho bien y que no reciban menos.
la historia como es y no como nos gustaría que fuera. Hasta el próximo programa. Se despiden de ti Mariate Aragonés y Luis Antequera. Pero yo te veo muy pronto en el programa de Javier Ángel Ramírez, Diálogos con la Ciencia, el jueves a las 12 de la noche, o lo que es lo mismo, el viernes a las 0 horas, con nuevos episodios de nuestra apasionante historia. No te lo pierdas. Les hemos ofrecido en Radio María Esta no es una semana cualquiera, con Luis Antequera y Mariate Aragonés.